Bueno, vamos entonces a explicar campo eléctrico generado por cargas puntuales. El campo eléctrico producido por una carga puntual tiene esta fórmula. Campo eléctrico, pues normalmente es fuerza sobre carga, pero entonces haciendo las diferentes, reemplazando acá la fuerza eléctrica según la ley de Coulomb es carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces luego hacemos ley de extremos y medios y nos da esta fórmula. Es una nueva fórmula. Entonces cuando tengamos una carga puntual, así va a ser el campo eléctrico. Entonces, para que no nos pongamos a hallar fuerzas eléctricas y todo eso. Porque hoy tenemos un taller y, por ejemplo, en este taller vamos a observar que en este primer ejercicio me dicen que tengo dos cargas y me dan la distancia y me dicen cuál es la fuerza de atracción. Ahí esto no es campo eléctrico, esto es fuerza eléctrica. Pero entonces aquí en el segundo punto les pregunto el campo eléctrico producido. Si no tuviéramos la fuerza eléctrica, pues no se puede hallar el campo eléctrico, ¿cierto? Por eso les estoy dando este tema de campo eléctrico para cargas puntuales, para que no tengamos en ese caso que hallar siempre la fuerza eléctrica para poder encontrar el campo eléctrico. En el ejercicio pues la vamos a tener del punto 1, pero yo lo puse como para repasar para que no se nos vaya olvidando los conceptos. Pero en el ejercicio ya 2 del taller le pide el campo eléctrico por cada carga y del punto 1 y el campo eléctrico del sistema. Entonces ya voy a explicarles bien qué significa eso. Entonces ya sabemos que cuando tenga una sola carga y la distancia, pues con la carga y la distancia yo ya puedo encontrar el campo eléctrico sin necesidad de encontrar la fuerza eléctrica. Así como en el ejemplo del PDF, que me dan este sistemita y me dicen que tienen 3 cargas puntuales y que están ubicadas y le dan las distancias en centímetros. Y pues le dice que por favor determine la intensidad del campo eléctrico en el origen. El origen es aquí en 0, 0 del sistema de referencia. Entonces, claro, ¿cuál es la distancia de esta carga a este punto? Pues 9, 7, 6, ¿cierto? Por eso, entonces aquí empiezan a aplicar la fórmula. Entonces dicen campo para la carga A. K, que es la misma constante. Carga A, pues el valor que es menos 3 microcoulomb, o sea, menos 3 por 10 a la menos 6. Y la distancia al cuadrado, que sería 9, pero pues como esto está en centímetros, sería dividir el 9 entre 100. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos colocan 9 dividido 100. Y lo que yo les decía, que la notación científica hay que aprenderla cuando ustedes están en la universidad, las que tienen un proyecto de entrar a la universidad, los libros no les van a entregar esto como 0,09. No, se los van a entregar así. 9 sobre 100. Recuerden que 100 es 1 por 10 a la 2. Entonces, ¿qué hacen? 9 dividido 1, 9. Y el 10 a la 2 lo suben y lo colocan por 10 a la menos 2. Entonces, miren, por eso tenían todos esos resultados así. Entonces, 7 por 10 a la menos 2, porque como todo está en centímetros, es 7 dividido 100, 6 dividido 100, 9 dividido 100. Entonces, ahí les contextualizo. Y simplemente es hacer la operación, es dividir 3 entre 9. 10 a la menos 6 con 10 a la menos 2 dividido, este menos 2 se convierte en positivo y queda menos 4. Y lo que hacen aquí es que esta división da 0,33 y lo que hacen es correr la coma para acomodar pues la potencia. Entonces eso ya es de puras operaciones, entonces pues no voy a andar en eso porque ya todos los videos pasados explico puntos y señales eso. Entonces pues les toca remitirse a los videos o preguntarme específicamente, porque muy pocas me preguntan, por no decir que nadie. Entonces, si ustedes no preguntan es porque manejan a la perfección notación científica. Bueno, y ya luego de que aplicamos la fórmula para cada una de las cargas, entonces ya me piden que el campo eléctrico resultante, o sea, cuál es el campo eléctrico que se genera en todo este sistema. Entonces simplemente aplicamos esta fórmula, que es la que está aquí, que es el campo eléctrico de la carga 1 al cuadrado, el campo eléctrico de la carga 2 al cuadrado y el campo eléctrico de la carga 3 al cuadrado. Los elevan al cuadrado, luego lo suman y le sacan raíz y da 70,34 por 10 a la 5 newton. ¿Listo? De eso
se trataba pues el PDF del día miércoles. Yo les dije que había que hacer proceso de comprensión de lectura, precisamente porque uno ya en la universidad, muchachas, no es así tan desglosadito como están enseñadas ustedes con uno. De eso se darán cuenta cuando estén allá. Entonces hay que aprender pues a interpretar, inferir y todas esas cuestiones. Como la carga, esta carga es negativa, entonces aquí lo que hice fue el diagrama, aquí aquí lo que coloqué fue el diagrama de cómo eran los campos eléctricos. Entonces miren que esta es negativa y esta es negativa, entonces por eso van hacia adentro de la carga, y como esta es positiva va hacia afuera. ¿Listo? Simplemente era eso. Ahora entonces voy a explicarles el taller. Bueno, antes del taller voy a colocar los ejemplos. Estos simplemente son para demostrarles que cuando sea una carga esférica, o sea, tenga forma de esfera, se aplica la misma fórmula. Cuando haya un sistema, esto es un sistema y el ejemplo que acabo de explicar es un sistema donde hay varias cargas, entonces ya saben ustedes qué tienen que hacer. Hallan el campo eléctrico para cada carga y luego elevan al cuadrado, la suman y le sacan raíz para hallar el campo del sistema total. Eso era lo que había que concluir e inferir del PDF de la clase del miércoles. En esta clase entonces ya vamos a ver los ejercicios. Entonces estos ejercicios no recuerdo bien cómo lo coloqué en el Classroom, si es para entregarlos ya, pero entonces les voy a explicar. El primer ejercicio ya lo expliqué, dice hallar fuerza de atracción. Pues una fuerza de atracción es una fuerza eléctrica, entonces tienen la distancia, tienen las dos cargas, apliquen fórmula de fuerza eléctrica y listo. Para el segundo ejercicio ya me piden determina el campo eléctrico producido por cada carga del sistema del punto 1, o sea, para este dibujo, y el campo eléctrico del sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese ejercicio? Hay que hallar el campo eléctrico para 20 culón y el campo eléctrico para menos 30 culón. ¿Cuál es la distancia? Pues va a ser de 1 centímetro. Sí, va a ser de 1 centímetro porque pues ambos tienen esa misma distancia. O simplemente lo que van a hacer es que en este punto no van a encontrar el campo eléctrico producido por cada carga, sino que lo que van a hacer es hallar el campo eléctrico del sistema, y como ya tienen la fuerza eléctrica, pues simplemente es reemplazar. Entonces recuerden que para campo eléctrico vamos a tener estas dos fórmulas. Campo eléctrico es fuerza sobre carga. Como en este ejercicio no me dan la distancia de carga, no me dan la distancia puntual para hallar campo eléctrico, entonces lo que voy a hacer en este punto es que voy a encontrar el campo eléctrico para cada carga y luego las voy a sumar y les voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, como del punto 1 yo tengo la fuerza eléctrica, entonces voy a encontrar campo eléctrico para la carga 1, entonces voy a colocar lo que encontré como fuerza eléctrica y aquí lo voy a poner a dividir entre la carga. Pues es lo mismo. Entonces carga 1. Y el campo eléctrico 2 pues va a ser la fuerza eléctrica que encontró en el punto 1 dividido la carga 2. Y cuando tenga estos dos resultados, el campo eléctrico total va a ser la raíz cuadrada del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado. Esta operación sí me la hacen con la calculadora. Estas por favor me colocan las operaciones ahí a un lado, que yo verifico que estas operaciones sí estén. Las únicas que tienen que tener calculadora son estas, pues eso sí se los admito. Listo, ahí está entonces el punto 2. Para el punto 3, calcule la fuerza que experimenta. Entonces recuerden que siempre en física hacemos lo mismo. Entonces punto 3, calcule la fuerza. Bueno, me están pidiendo una fuerza. Calcule la fuerza que experimenta una carga de menos 5 microculón. Entonces carga menos 5 por 10 a la menos 6 culón en un campo eléctrico. Entonces me dan el campo eléctrico de 200 newton por culón. Entonces me dan la fuerza, me dan la carga. ¿Cuál de las dos fórmulas aplico? ¿Será que aplico K por Q sobre R o será que aplico fuerza sobre carga? O aplico esta o aplico esta.
Entonces pues hay que aplicar esta porque estos son los datos que tengo, carga y campo eléctrico. Bueno, aunque esta también la podría aplicar, pero si yo coloco campo eléctrico y carga me das una distancia, y yo no necesito una distancia, necesito el valor de la fuerza. Entonces pues tiene que ser con esta fórmula, con esta, porque esta no tiene fuerza por ningún lado, tiene que ser con esta. Listo, ahí hago las operaciones y el despeje normal. Y para el cuarto dice: determina el campo eléctrico generado por una carga a 80 centímetros de ella. Entonces vuelvo y repito, tengo estas dos fórmulas. Listo, tengo estas dos fórmulas. En el ejercicio 4 me dan la carga y me dan la distancia y me piden campo eléctrico. ¿Cuál de las dos utilizaré? Si utilizo esta, no la puedo utilizar porque yo no tengo fuerza. Listo, entonces ¿qué me toca hacer? Me toca esta. Recuerden que esta acá es la constante dieléctrica y vale 9 por 10 a la 9. Listo, entonces aquí esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo, entonces encuentro esta. Simplemente es eso. Esa es la cuarta y ese es el taller que tienen que hacer para el día de hoy. Por favor, señoritas, tómense en su tiempo. La próxima clase tendremos entonces, seguiremos teoría, no voy a hacer examen, seguiremos teoría. Vamos a hablar entonces para la próxima clase de, miremos a ver, física 11, 2, 4, 9 de septiembre. La próxima clase, sí tenemos evaluación de formulario de Google para no acumular. Entonces ya quedan informadas. Estoy pendiente del WhatsApp para cualquier duda. Que estén muy bien.